Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Sean bienvenidos en esta mañana. Estamos aquí listos y dispuestos para poder encontrarnos con nuestro Señor a través del estudio, a través de la oración. Y una vez más, pues, les damos una cordial bienvenida en este segundo día de la semana. Y según el calendario gregoriano, estamos como nuevecitos, un año nuevo, pero los que ya conocemos todo el acontecimiento y todo lo que concierne a los años, a los tiempos, entonces nosotros como pueblo de Dios continuamos en el estudio de la palabra de Dios y es un placer compartir con todos ustedes. Antes de iniciar el estudio vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Te invito ahí donde te encuentres que nos acompañes y podamos tener palabras de oración hacia nuestro Creador. Oramos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en los cielos y en la tierra, Señor, en esta mañana que permites estar aquí de nuevo reunidos con mis hermanos virtualmente. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros y permites que en esta mañana estemos aquí, Señor, al frente de tu palabra y suplicamos, Señor, que sea usted quien unja nuestros labios y también dirijas nuestras mentes, nuestros pensamientos hacia ti y que podamos, Señor, fortalecernos espiritualmente a través de tu palabra con este alimento que nos das y así de esa manera, Señor, también podamos fortalecernos todos mis hermanos quienes escucharán tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana porque confiamos en la justicia perfecta de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, después de haber dirigido nuestros pensamientos y con nuestros labios hacia nuestro Señor, vamos a iniciar con el estudio de esta mañana, estudiando Daniel y el Apocalipsis. El título para hoy, Daniel y el Apocalipsis, esperando que ustedes donde se encuentren puedan estar también listos para poder escuchar lo que el Señor nos dice en esta mañana. Vamos a ir a la pregunta del estudio para hoy. Dice, en estos últimos días de la historia de la tierra, ¿por qué es importante estudiar juntos los libros de Daniel y Apocalipsis? En estos últimos días de la historia de la tierra, ¿por qué es importante estudiar juntos los libros de Daniel y el Apocalipsis? En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, Daniel, el capítulo 12, verso 4, dice Daniel 12:4. Vamos a leer lo que dice el profeta Daniel, capítulo 12, verso 4. Entonces vamos a lecturar el libro de Daniel 12:4. Voy a leerlo en la versión lenguaje actual, traducción lenguaje actual, una traducción más entendible o más práctica, por decirlo así, y le voy a utilizar esta versión para responder esta pregunta. En el libro de Daniel 12:4 dice, y tú, Daniel, no digas nada de esto a nadie. Mantén cerrado el libro hasta que llegue la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro queriendo saber más. Y tú, Daniel, no digas nada de esto a nadie. Mantén cerrado el libro hasta que llegue la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro queriendo saber más. Entonces, el profeta Daniel, escribiendo bajo la inspiración divina,
el Señor le dice de que escriba el libro y lo mantenga cerrado hasta que llegue el tiempo final. ¿Cuándo llegará ese tiempo final? Lo estamos nosotros en estos tiempos, lo estamos ya saboreando, ese tiempo final, ese tiempo del fin. Nosotros ya vivimos en ese tiempo y por lo tanto, la pregunta dice, en estos últimos días de la historia de la tierra, ¿por qué es importante estudiar juntos los libros de Daniel y también el Apocalipsis? Vamos a leer otro texto bíblico que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 1, Apocalipsis, el capítulo 1, Apocalipsis, el capítulo 1, verso 19. Vamos a leerlo una vez más en esta misma versión, lenguaje actual, Apocalipsis 1:19. Vamos a lecturar Apocalipsis 1:19 en la misma versión, lenguaje actual. Escribe lo que has visto, tanto lo que ahora sucede como lo que sucederá después. Escribe lo que has visto, le dice el Señor, a el apóstol Juan. Dice, escribe lo que has visto, tanto lo que ahora sucede como lo que sucederá después. Hablando para el tiempo presente y para el futuro, de lo que sucederá. Y también miren lo que dice el mismo libro de Apocalipsis 22:10, Apocalipsis 22:10, donde dice que también vamos a leer Apocalipsis 22:10 lo siguiente. En la misma versión vamos a leer también Apocalipsis 22:10 lo siguiente. Además me dijo, no guardes en secreto las profecías de este libro, porque pronto sucederán. Además me dijo, no guardes en secreto las profecías de este libro, porque pronto sucederán, apuntando para el tiempo del fin. Porque todo lo que está escrito en el libro de Daniel se revela en el libro de Apocalipsis. Por eso es que el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación de toda la profecía que está escrito en el libro de Daniel. Y en Hechos de los Apóstoles, el testimonio, Hechos de los Apóstoles, la página 585, noten lo que dice la profeta del Señor en esta mañana. Dice, en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Me da a entender esto de que el Apocalipsis, como si yo lo comparo como el océano, donde todos los ríos que desembocan, que recorren toda la tierra, se encuentran en el océano. Algo así puedo comparar yo el libro de Apocalipsis. Dice, en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Aquí está el complemento del libro de Daniel. Una es una profecía, el otro una revelación. Entonces, en el libro de Daniel encontramos toda la profecía donde el Señor le revela a Daniel, le dice que escriba las visiones de lo que suceden y de lo que sucederán. Y en el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación, se revela todas las profecías de Daniel. Entonces, la pregunta dice, en estos últimos días de la historia de la tierra, ¿por qué es importante estudiar juntos los libros de Daniel y el Apocalipsis? Porque los dos libros se complementan. Los dos libros se complementan y en los dos libros se cumple lo que está escrito en las profecías. Son los libros gemelos, son los dos libros que en estos tiempos debemos poner nuestra mirada en poder comprender
lo que en la profecía de Daniel está escrito y en el Apocalipsis está revelado. Ahí debemos nosotros poner nuestra mirada también en el estudio de la palabra para poder comprender y saber en qué momento nos encontramos de la historia de este mundo. Muy bien, entonces vamos a ir a una segunda pregunta del estudio para hoy. Estamos estudiando Daniel y el Apocalipsis. ¿Por qué es de vital importancia hoy la verdadera comprensión de Apocalipsis 14, 6 al 12? Apocalipsis 14, 6 al 12 es una parte del libro de Apocalipsis de que habla del mensaje de los tres ángeles, que en estos tiempos ya debe estar sonando por el mundo entero el mensaje de Dios, el último mensaje de misericordia de Dios a este mundo pecaminoso. Porque es de vital importancia hoy la verdadera comprensión. Cuando hablamos porque es de vital importancia, esa palabra vital nos suena de que nos urge, es algo de que es una emergencia, podemos decirlo así, ¿no? Es algo que tiene que surgir en nuestras vidas de una importancia fuerte que tenemos que darle nosotros, ¿no? Entonces dice, porque es de vital, porque es importante hoy que podamos comprender el libro de Apocalipsis y en especial el capítulo 14, versos 6 al 12. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 14, 6 al 12. Dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel. Noten lo que está hablando el verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, como si estuviera hablando de otro ángel, sino refiriéndose como si fuera el primero, pero está hablando para el primer ángel del mensaje. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, noten lo que está diciendo la escritura, otro ángel le sigue diciendo, hablando para el segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el verso 9, y el tercer ángel lo siguió. Noten lo que dice el verso 9, y el tercer ángel lo siguió. Entonces, cuando el verso 9 habla y el tercer ángel lo siguió, está hablando de que el verso 6, refiriéndose al primer ángel, y el verso 8, refiriéndose para el segundo ángel. Y el verso 9, hablando claramente ya para el tercer ángel. Y dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentada con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, hablando para nuestro Señor Jesucristo. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces,
Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿Por qué es de vital importancia hoy la verdadera comprensión del libro de Apocalipsis, especialmente el 14 del 6 al 12? Escuchemos lo que dice la profeta en Primeros Escritos, la página 258 y la 259. Primeros Escritos, la página 258 y 259. Dice: vi una multitud que estaba bien vigilada y firme, sin dar rostro a aquellos que querían perturbar la fe establecida del cuerpo. Dios los miró con aprobación. Se me mostraron 3 pasos, los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o remueva un alfiler de estos mensajes, refiriéndose para el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Ay de aquel que mueva un bloque o remueva un alfiler de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes, hermanos, escuchen, pongan aquí atención en esta parte, donde dice: la verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. El destino de las almas depende de la manera en que sean recibidas. Para este tiempo, mis queridos amigos y hermanos, el mensaje de los 3 ángeles deben ser comprendidos a cabalidad por su pueblo. El pueblo de Dios debe tener una correcta comprensión del mensaje de los 3 ángeles y debe tener la responsabilidad de poder predicar y dar a conocer al mundo entero estos mensajes, porque estos mensajes, hablando para Apocalipsis 14, 6 al 12, de estos mensajes depende el destino de las almas y depende cómo el ser humano los puede comprender, porque este mensaje será parte del mensaje final de Dios predicado al mundo entero. Y es de vital importancia que el pueblo de Dios llegue a comprender de una manera cabal estos mensajes. Y sigue diciendo la sierva del Señor: el destino de las almas depende de la manera en que sean recibidas. Nuevamente fui abatida por estos mensajes y vi cuán caro había comprado el pueblo de Dios su experiencia. Se había obtenido a través de mucho sufrimiento y graves conflictos. Dios los había guiado paso a paso hasta colocarlos sobre una plataforma sólida e inamovible. Estamos leyendo Primeros Escritos, la página 258 y la página 259. Y también vamos a leer Obreros Evangélicos, la página 251. Dice: hablamos del mensaje del primer ángel y del mensaje del segundo ángel, y creemos que tenemos cierta comprensión del mensaje del tercer ángel. Pero mientras estemos contentos con un conocimiento limitado, estaremos descalificados para obtener visiones más claras de la verdad. El que proclama la palabra de vida debe tomar tiempo para estudiar la Biblia y escudriñar su propio corazón. Si descuida esto, no sabrá cómo ministrar a las almas necesitadas. El estudiante diligente y humilde que busca con ferviente oración y estudia la verdad tal como es en Jesús, seguramente será recompensada, mis queridos amigos. Algo maravilloso obtendremos y una correcta comprensión de este mensaje de los 3 ángeles. Toda aquella persona, dice, toda aquella persona que
que tiene una correcta comprensión va a ser recompensada en algún momento y que pueda conocer la verdad tal como es y predicarla. ¿Por qué? Porque en estos tiempos el mundo entero conoce y se entera más rápido por las plataformas de las redes sociales que hay bastantes personas del mundo cristiano que cada uno habla tal cual interpreta la palabra de Dios. Y así de esa manera muchos de nuestros hermanos, muchos de las personas que están tratando de comprender las cosas de Dios, entonces se desaniman porque cada cual, se dice así, cada cual habla para su propio molino. Entonces, al llegar a tener una comprensión cabal de las Escrituras, el ser humano que se profundiza en el estudio de la palabra, entonces debe hablar tal como está escrito también, y lo más principal es en la práctica de cada uno de ellos en la vida diaria. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, hablando para el libro de Daniel y el Apocalipsis, la pregunta dice, ¿por qué es de vital importancia hoy la verdadera comprensión del Apocalipsis 14, 6 al 12? Porque el destino de las almas dependen de la correcta comprensión de estos tres mensajes. Hermanos, el mundo entero tendrá que decidir en estos últimos tiempos, y mientras más nos acerquemos al tiempo final, entonces el ser humano tendrá que decidir si adoras a Dios en el día correcto, si crees en el Evangelio eterno y si llegas a comprender de que vamos a ser enjuiciados, entonces, mis queridos amigos, llegarás a tomar una decisión de quedarte ahí plasmado, que de quedarte quieto, o tomarás una decisión de seguir lo correcto. Todo va a depender de la correcta comprensión de los mensajes de Apocalipsis 14, 6 al 12. El destino de las almas dependen de la correcta comprensión de estos tres mensajes. ¿Y de quién va a depender? De cada uno de nosotros, que podamos profundizarnos más en el estudio de estas profecías, porque si no, entonces estaremos completamente nosotros tomando una decisión equivocada para muerte eterna. Muy bien, entonces vamos a responder una tercera y última pregunta concerniente al estudio Daniel y el Apocalipsis en este segundo día de la semana. Dice Apocalipsis 14, 6, 7. Hemos leído Apocalipsis 14, 6 y 7, donde dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Y el verso 7 dice, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dice, Apocalipsis 14, 6 y 7 habla de un mensaje dada por otro ángel. Así está escrito en la palabra, dice, ¿no? Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel. La pregunta, ¿por qué nos referimos a este mensaje como dada por el primer ángel? La respuesta lo tiene los mismos versículos. Porque en Apocalipsis 14, 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Y en el verso 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. O sea, vamos a decir que ese otro ángel se está refiriendo al primer ángel. Y en el verso 7 también dice, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y en el verso 8, noten lo que dice, otro ángel le siguió diciendo, refiriéndose también para el segundo ángel. Y el verso 9 dice, y el tercer ángel lo siguió
diciendo. Entonces la pregunta dice, ¿por qué nos referimos a este mensaje como dada por el primer ángel? Porque en Apocalipsis 14:9 lo aclara y dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo. Entonces respondemos acá, porque solo los tres ángeles, porque solo son tres ángeles que anuncian este mensaje final. Entonces, la pregunta dice, ¿por qué nos referimos a este mensaje como dado por el primer ángel? Porque solo son tres ángeles que anuncian este mensaje final. ¿Por qué es interesante hacer esta aclaración? Porque en este mensaje final que se dará al mundo entero, de Apocalipsis 14:6, si ustedes notan ahí y abren las escrituras y analizan, escudriñan, se dan cuenta de que en Apocalipsis 14:6 no dice el primer ángel, sino dice otro ángel. En Apocalipsis 6, 14, 8 también dice otro ángel, no dice el segundo. Y en Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel, de una manera sucesiva. Versículo 6, primer ángel, versículo 8, segundo ángel, y versículo 9, el tercer ángel. Entonces es necesario hacer esta aclaración también y responder a esta pregunta. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, que tengan un bendecido día y que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía de que cada día ustedes escuchan estos mensajes humildes, sencillos, pero que va de acorde a lo que está escrito, a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. No añadimos parte o un mensaje aparte, sino que todo lo que hablamos está de acuerdo a lo que está escrito. Y si es que aún todavía nosotros hablamos con nuestras propias palabras utilizadas, es para quizás para poderle dar una comprensión final, pero no es nuestra palabra humana lo que se debe eh, llegar a practicar, sino lo que está escrito en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Que el Señor me los bendiga. Muy buenos días.